Bueno, buen día. Gracias Martín, gracias Laboratorio von Franken por habernos invitado a contar lo que hacemos en Lechería del Futuro. Nosotros vamos a plantear el uso de los secados selectivos desde lo orgánico, que a mí me parece que forma parte de la lechería del futuro porque después de la pandemia y todo se revivieron muchos trabajos que había del Banco Mundial y de la FAO y cada vez hay tendencia a consumir productos más naturales, posiblemente no exactamente orgánicos, pero cada vez hay más tendencia a consumir productos orgánicos. Bueno, lo vamos a hacer desde la empresa Gusmerini Quise y Gusmerini Quise Cervera, que es una empresa agropecuaria. Tiene 4 tambos y 2 campos de cría acá en la zona de Luján. Y de estos tambos, 3 pasaron a sistema orgánico, ¿sí? En el proyecto de Nestlé de leche orgánica y están entregando estamos entregando la 4ª parte de la leche orgánica que está comprando Nestlé. Así que un poco es plantearles cómo pasamos de tambo convencional a tambo orgánico. Voy a tratar de ser lo más resumido posible para que no se haga largo, pero contarles un poco cómo pasamos a esto. Y primero contar por qué pasamos a tambo orgánico. El tambo que vamos a hacer referencia es el tambo de la Abadía San Benito, que está en Luján, y estamos ordeñando a 15 cuadras de la Basílica de Luján, más o menos en línea recta. El tambo está en una zona de Jauregui, Pueblo Nuevo, y lindero con la calle tenemos el pueblo, del otro lado del monasterio. Es más, yo vivo en unas quintas que están atrás de la abadía, y todo lo que tenía que ver con lo que es aplicación de agroquímicos cada vez se hizo más complicado, y o se cerraba el tambo o lo pensábamos de otra forma. Yo aclaro que con la firma trabajo hace 20, 25 años. Oscar Quise, los que trabajan en la zona de Luján, es ingeniero agrónomo, fue del grupo de los Serenitos de Serenísima de fines de la década del 80, principios del 90, con los equipos que armó Luis Marcenaro, y bueno, asesoré tambos con él, y bueno, después empecé a trabajar en la firma de Gusmerini. Oscar vio la posibilidad de, a través de Nestlé, poder entrar en orgánico y poder seguir trabajando con el tambo. El tema era que la superficie del tambo tampoco nos daba para hacer toda la recría, o sea que tiene que estar todo en la misma unidad. Y bueno, con un convenio con Nestlé también se pudo sumar un tambo que está en Mercedes, donde además de ordeñar, se hace la recría. El tercer tambo que entra al sistema de orgánico de Nestlé es el tambo que está atrás del Parque Industrial de Pilar, también por las mismas razones, además de razones económicas, ¿no? Bueno, un poco plantear qué es lo orgánico, ¿no? Esta foto, cuando yo empecé, fue mi primer tambero que empecé a trabajar. Yo empecé con rodeos de cría, pero bueno, él ordeñaba un grupo de vacas, como siempre, la sombra, la paloma, y bueno, ¿por qué lo pongo? Y porque ahora la distancia era orgánico en realidad, porque para usar antibióticos eran los recursos que él tenía y la posibilidad que yo tenía de medicamentos en el cajón, que era bastante pobre cuando empecé, y lo que tenía que ver con la reproducción era 0 hormonas. Y ahora les cuento un poco cómo es esto de orgánico. Probablemente todos sepan, el tema es cuando entramos a lo orgánico y empezamos a pensar cómo manejar todas las cosas. Los 3 tambos se ordeñan casi alrededor de 1000 vacas entre los 3 tambos. Y bueno, con la problemática de todos, con lo que estamos hablando de mastitis, problemas respiratorios, parásitos. Y el tema era cómo trabajar con lo orgánico. Las reglamentaciones acá en Argentina de orgánico, hay algunas cosas que están prohibidas, y lo que está prohibido, por ejemplo, el uso de hormonales. Todo lo que hacemos de reproducción lo hacemos, la verdad, a base de condición corporal. Los antibióticos los podemos usar, o cualquier medicamento, después que intentamos usar
algún tratamiento homeopático o hicimos una evaluación del animal o de la tropa de animales. Y bueno, eso hizo que también incorporemos más gente. Se incorporó Rocío con nosotros, que necesitábamos a alguien que esté en el todos los días. Una vez que nosotros hacemos una aplicación de algún medicamento, tenemos el doble de descarte de leche. Eso también hay que considerarlo. No se pueden hacer tratamientos masivos, salvo que haya una justificación. Por eso implementamos el secado selectivo, volvimos a trabajar mucho con recuentos de parásitos. Y otra cosa en lo orgánico es que lo orgánico está certificado. A Nestlé tomó como certificadora a la OIA, la Organización Internacional Agropecuaria. Y tuvimos durante 2 años la etapa de transición donde nos auditaron, y hace un mes tuvimos la auditoría final de transición para ya certificar como orgánico. Bueno, un poco de dónde partimos. Este era el tambo original de la abadía, un tambo, si quieren, digo convencional porque no es orgánico como es ahora, y este tambo era pastoril, pero con un mixer atrás, como la mayoría de los tambos. Nunca llegábamos a cubrir los requerimientos de esta vaca, y bueno, si analizamos la parte reproductiva, era regular, la guachera también era regular, teníamos servicio todo el año, implementábamos IATF, toros de repaso, pero bueno, tratábamos de, como dice Oscar, cambiarla, ¿sí? Oscar dice que el tambo nos manejaba a nosotros, y un poco hoy nosotros manejamos al tambo. Es charlable el tema, pero bueno, es lo que siente Oscar después de pasar ahora al sistema orgánico. ¿Cómo fue esta etapa de transición? Y bueno, no sé cuántos de ustedes están acostumbrados a ver vacas de sistemas pastoriles. A muchos les costó en la zona empezar a ver este tipo de animales, acostumbrados a ver las ovejas. Y bueno, les cuento, el tema orgánico nos dice que tenemos que darle de comer animal entre el 60 y el 70% en base a pasto, con lo cual decidimos buscar un animal de biotipo pastoril, y nos empezó a pasar esto. Esta foto la saqué al poco tiempo que empezamos en la transición. Todas las vacas estas volando. Algunas quedaron, otras se fueron. Tuvimos que hacer un descarte primero importante. Buscamos todo, patas, mastitis, todo lo que podíamos. Sacamos todas las vacas que no queríamos que siguieran en el sistema. Y después, bueno, se empezaron a comprar animales de sistemas pastoriles, vacas y vaquillonas, y todo lo que era Holstein se empezó a inseminar con Jersey neozelandés. Y bueno, la verdad que empezamos a transitar esta etapa. Hoy estamos en este momento donde hay un 40% más o menos de vaca Holstein, y el 60% ya forma parte de pastoriles. Tenemos un sistema hoy que es biestacionado de servicios y de pariciones. Lo hicimos porque, insisto, no podemos usar nada de hormonas, así que lo que no se preñó en una temporada pasa a la otra. Las que más nos cuestan preñar todavía siguen siendo las Holstein americanas, y bueno, en un momento se van a terminar yendo. No comenté nada del tema calidad de leche. Les cuento, veníamos de un sistema que lo llamábamos a Martín cuando se nos quemaban los papeles, pero estábamos en 500, 800, 900.000 células. Las controlábamos, y cuando llegábamos a un límite, Martín nos hacía algún asesoramiento. En sólidos útiles estábamos en 730 más o menos, un sólido de Holstein. Hoy los sólidos de esta semana útiles fueron 8.5, y por supuesto menos producción de leche, ¿no? Antes estábamos en 27 litros, hoy, último control lechero, estábamos en 17, 18 litros de leche. Pero con una importante diferencia en sólidos, y Nestlé paga por los sólidos.
Este es el equipo, Oscar, para nosotros el capo, y José es un estudiante avanzado de agronomía de la Universidad de Luján, que ya le falta su tesis, está trabajando con nosotros desde el año pasado. Hicimos un reacomodamiento bastante importante del equipo, gente que se fue, gente que se incorporó. Y bueno, esta frase, esta cita se la saqué a Gonzalo Tuñón de una presentación, pero la uso para dar clases desde hace unos años porque me parece importante cuando hablamos del sistema pensar que el sistema depende de esos factores, que no hay tantas recetas. Y bueno, dentro de las herramientas que incorporamos fue el secado selectivo, que ahora Rocío va a explicar cómo lo aplicamos, además de otras herramientas que usamos. Bueno, espero no tener que apuntar nada, porque estoy medio tembleque. ¿Y esto se fue? ¿Se escucha ahí? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces como dijo Gustavo, nosotros teníamos como una de las herramientas que incorporamos fue el secado selectivo, porque lo que queríamos es empezar a implementar un poco más el uso racional de los antibióticos, ¿no? Bueno, lo que empezamos a hacer a partir del 2020 fue el cultivo en tambo. Lo usamos en casos de mastitis clínica, mastitis subclínica y en el momento del secado, pero bueno, yo ahora voy a hablar más que nada en el momento del secado. Como tenemos tambos biestacionados, tenemos bloques de secado que son en enero, febrero y marzo, y después en junio, julio y agosto. Como templete la voz, ¿no? Para que me tengo que acordar algo que me dijo Liliana. Estaba por referenciar eso mismo. Bueno, estos son mis cultivos ahí cuando empecé, que le mandaba a Martín con los... a ver si estaba bien o no, que me guiara un poco. Y bueno, y acá tengo mis muestras, que generalmente las tomo yo, salvo que, no sé, se me complica en algún momento y le diga al tamblero si me puedo tomar las muestras, pero generalmente yo me encargo de tomar las muestras y de hacer los cultivos. Bueno, acá les voy a mostrar, les voy a explicar un cachito como es el tema de las muestras. Generalmente trato de que no pase mucho tiempo entre la toma de muestra y tener los resultados del cultivo, más que nada para evitar esas infecciones que pudo haber ahí en el momento, y quizás a mí una vaca medio que no tenía, medio sin desarrollo, y si yo dejo pasar mucho tiempo, o llovió o algo por el estilo, y sigo manteniendo ese cultivo que lo hice hace 10 días atrás, quizás después le pongo, no sé, sello interno y me termina saliendo una mastitis de secado. Entonces trato de hacerlo, no sé, hoy tomo las muestras y ya para el miércoles tengo los resultados y estamos secando las vacas, haciéndole el tacto y secando las vacas, ¿no? Bueno, acá tengo los resultados del año 2021, o sea, el año pasado, que fue, si bien empezamos en el 2020, con esto de los biestacionados, arrancamos bien el año pasado y fue cuando secamos 224 vacas todo el año en estos dos bloques. Y bueno, estos son los resultados que tuve, ¿sí? Con sello interno sequé el 31.25% y con antibiótico teníamos alrededor del 70%, ¿sí? Hago cultivo en tambo 1 y cultivo en tambo 2 y esto me permite hacer tratamiento, o sea, el tratamiento indicado para cada vaca. Si yo aíslo un uberis o aíslo un aureus, puedo agregar un antibiótico sistémico que creo que está bueno para esos casos, que con él le doy algo extra y no solo el antibiótico del pomo secado. Y estos son los resultados de este año, o sea, del primer bloque de secado. Ahora ya estoy empezando a cultivar el resto, y para que vean que pasamos de tratar, o sea, de no tratar un 31% a no tratar casi el 50%. Y bueno, y acá vamos secando 108 vacas en este establecimiento y ahora vamos a secar el resto. Esto otro tipo de análisis que hice, que fue ver cómo volvían al tambo esas vacas, o sea, con qué recuento de células, según control lechero, esas vacas que habíamos tratado solo con sello interno. Y por eso hice recuento de células somáticas, primer control lechero, sobre un total de 85 vacas, donde se utilizó solo el sello interno al momento del secado, San Benito, periodo 2021-2022, y que tenemos el 63%
de vacas que tienen menos de 300.000 células. Que está bueno eso, para mí es un número bueno. Bueno, y acá lo que hacemos miren mis microorganismos ahí. El cultivo en Tambo 2 también, como les dije, nos permite ver qué tipo de microorganismos tenemos en el establecimiento. Y nosotros empezamos en el 2020 con muchos aureus. Igual la empresa optó no solo tratar esos animales, o sea, algunos animales según lactancia, estado reproductivo y demás, pero también se fue mucho de esas vacas que tenían aureus, ¿no? Que estaban infectadas con aureus. Y bueno, estas son las bacterias que aíslo en mis cultivos. Y bueno, y acá les muestro los otros tambos orgánicos de la firma Gosmelini y Cervera. San Benito, que es lo que hablé, que pasamos de tratar el 68% al 49%, o sea, vamos a ver las no tratadas mejor, del 31 al 50%. Don Eduardo, que es el tambo que está en Mercedes, que pasamos de un 17% a un 31%. Y la Esmeralda, que es el tambo que está en Pilar, atrás del parque industrial, que pasamos de un 25% a no tratar un 46%. Yo creo, o tenemos toda la expectativa de que esto, a medida que pase el tiempo, vaya mejorando y sean cada vez menos vacas que tratemos con antibióticos, ¿no? Pero bueno, estos resultados también nos indican que tenemos buena sanidad en la ubre, o sea, en el rodeo, y esto también lo logramos tratando, o sea, cultivando mastitis clínica, monitoreando mastitis subclínica y demás. No, acá yo presenté lo que es el caso selectivo, pero bueno, es todo, no es solo atender al secado, sino que monitoreamos todos los otros tipos de mastitis clínica y subclínica. Y bueno, y esta es una de mis hijas. Nada, gracias. Bueno, buenos días. Gracias a Fatro, Frankie, a Lía por la invitación. Hoy les vengo a mostrar un ensayo que venimos haciendo con Fatro, con Martín y Lía, en un establecimiento en Lobos, donde al principio les voy a contar un poco la historia de este establecimiento que yo asesoro. Y después van a venir los datos de todo el análisis que estamos haciendo, todavía no está terminado, pero bueno, vamos a ver cómo avanzamos. Se avanza. Bueno, ¿está entendido? Ahí está. Este establecimiento, tengo el productor, es un ingeniero agrónomo que desde hace mucho tiempo, o diría de hace un par de años, empezó a meterse en estos temas, ¿sí? Llamando a gente muy importante. Hoy hablaron de Mario, el primero que entró a pensar este productor es el bienestar animal. Obviamente Mario le dio una gran ayuda en todo ese trabajo
en este equipo. El recurso humano también trabajó mucho en todo lo que es el bienestar de esta gente, que también les interesó mucho. El medio ambiente, abrieron otro tambo y ya pensaron en qué problemas les podía traer esto a nivel ambiental, y empezaron a hacer todo el manejo del efluente, el manejo del agua en el tambo, llamando también a gente muy importante. Y el último punto, que ya hace, les diría, unos 4 años, este productor empezó a pensar en el menor uso de antibióticos en las vacas lecheras, y acá el primer cosa que incorporamos fue el cultivo en tambo. Una de las cosas después del cultivo en tambo, el productor también planteó: che, ¿no te animás a hacer terapia selectiva de secado? Fue un planteo más de él. Evaluar el uso del sellador interno, y obviamente, como vamos a ver la descripción ahora del tambo, me planteó disminuir los costos. Es un tambo localizado en Lobos, realmente muy cerca de la ciudad de Lobos, del pueblo. Yo arranqué a trabajar ahí en el 2014, donde teníamos más del 50%, le diría más del 60% eran vacas Holstein, y la otra mitad era cruza, con una prevalencia de aureus en ese momento del 24% y un nivel celular que fluctuaba, 450, 500, bajaba a 400, pero fluctuaba ahí en esos valores. Obviamente en ese momento no hacíamos nada de rutina ordeñe, bastante limitado. En el 2016 se pudo recién incorporar la rutina completa. Es un tambo que en su comienzo tenían 600 vacas, hoy estamos en 980. Es muy parecido al tambo que plantearon ellos. En el tema tienen servicio estacionado, con pariciones de otoño y primavera, y esto hace con niveles, mejor dicho, con cantidad de vacas, un número muy grande, secados muy grandes, en poco tiempo la cantidad de animales que tenemos para secar. La producción anual es esta que también plantearon ellos. Estamos en 23 litros promedio, vaca año. Hay momentos que estamos en 18, hay momentos que estamos en 26. Fluctúa mucho, es muy pastoril y silo autoconsumo. Piensen en Lobos, un silo autoconsumo es bastante complicado manejarlo. Del 2018 pudimos recién estabilizarnos alrededor de 250 y tenemos muchos meses de 150, pero hay momentos, por los picos de parición y por todo el problema ese ambiental que tenemos, nos movemos hacia 240, 250 también. Esto es como yo hago ahí mensualmente una visita, estas son muestras, te diría casi el 90-95% de vacas de altas células, ¿sí? Recuerdos celulares a través de paleteos, de cuartos principalmente, y estos son los patógenos o las muestras que yo tengo. Tengo casi un 40% sin desarrollo, un 27% entre Staph y Streptourus, y tenemos un 9% de aureus comparado a lo que teníamos antiguamente de un 24% hace unos meses atrás. Y después los demás patógenos en menor escala. Este planteo de hacer secado selectivo en el secado se planteó en el 2018, donde ya vamos, con este de ahora es el cuarto, pero 3 secados, donde nuestro protocolo de toma de decisión fue el tema fue el tema California, en los cuales ustedes me pueden plantear por qué no usé la célula somática de control lechero. La tengo esa información. Registro de mastitis clínica, la tengo esa información.
y todo el manejo de la información de la vaca lo tengo también. El tema es quién analiza esa información y cómo podemos lograr que ese resultado con todos esos protocolos podríamos llegar a un buen objetivo. Lo que se vio es que de todos estos, lo mejor que podíamos acercarnos, como no hay un veterinario dentro de la empresa trabajando diariamente, full time, la mejor decisión fue capacitar a los ordeñadores, hacer el test Mastitis california, y fue lo que utilizamos en estos 3 secados que tuvimos. El tratamiento de los cuartos con severidad 1, 2 o 3 o positivos al paleteo, se le ponía un pomo de secado y sello interno. Todas las vacas negativas o cuartos negativos, solo sello interno. Con eso logramos disminuir el 50% del uso de pomos. A nivel plata, si lo poníamos con el sello interno que lo usábamos antes y ahora, no había mucha diferencia económica que veía el dueño, pero sí veíamos la baja del uso de antibióticos, que era uno de los planteos del productor. Antes de arrancar el secado de ahora en noviembre, hablando con Martín y con Elías, salió la posibilidad de hacer este ensayo con el laboratorio, de tener algún campo donde podamos aplicar un pomo con tener un volumen grande de animales al secado en poco tiempo para poder llevar a cabo este ensayo. El objetivo del ensayo fueron principalmente estas 3 cosas: evaluar la tasa de cura bacteriológica en el momento a todas las vacas que secamos, como se llama, con el pomo Fatroximid. Evaluar la tasa de nuevas infecciones a todas las vacas secadas otra vez con el pomo, y obviamente ver la frecuencia de mastitis clínica dentro de los 30 días postparto según el tratamiento de secado. Los tratamientos de secado eran pomo más sello interno o sello interno solo. Lo que trabajamos fueron con esta cantidad de secados. Todavía no está terminado el ensayo. Hay vacas que ya creo que parieron todas, nos falta hacer muestras postparto, y algunas de estas vacas también las perdimos por venta anticipada, por algunas cosas, problemas de patas, tuvimos algunos inconvenientes. ¿Cómo fue el protocolo en este ensayo? El mismo que veníamos usando. Mejor dicho, se hizo el test Mastitis california, que antes lo hacían los tamberos, esta vez lo hice yo. Y se trató, mejor dicho, primero dieron 2 grupos. Unas que eran vacas que tenían algún cuarto positivo y otras que estaban totalmente negativas. Al grupo que tenía un cuarto positivo se las muestreó cuarto por cuarto, a los 4 cuartos. Y a su vez se le puso pomo a los 4 cuartos de esas vacas que algún cuarto había dado positivo. A las que dieron sello interno. Y las demás que dieron todos los cuartos negativos, solo sello interno. Toda vaca que se mostró que dio positivo en el secado, le hicimos unas muestras postparto, o estamos en esa tarea, y todo eso fue analizado, o se está analizando con el diagnóstico. El total de vacas que se secaron fue 474, de las cuales solo 119 vacas recibieron pomo, con la decisión, no del cultivo, sino con la decisión del test Mastitis california. Eso nos dio que tratamos solo el 21% de las vacas en este secado. De esas, hablando de este total de 476 vacas que teníamos muestreado, mejor dicho, que secamos, 119 dieron estos resultados. ¿Sí? Me equivoqué, vamos de vuelta. De estas 119 vacas, la cantidad de cuartos son 476. Ahora sí. ¿Sí? ¿Qué es el total de vacas que secamos?
Ahora, ¿cuáles fueron los resultados que tuvimos? Tuvimos un 64% de vacas sin desarrollo, ¿sí? De cuartos en realidad, no vacas, cuartos. Tuvimos acá un 22-23% de corina y staff, especie, ¿sí? Un 6%, un 5,6% de contaminadas y un valor que a lo que yo le venía dando en mis muestras de muestreos míos de los paleteos me daba 9%, acá me dio un 3,2%, ¿sí? Pasando ahora al dato de lo que tenemos analizado hasta hoy, tanto muestras al secado como muestras postparto, y me parece bastante, el 77% del análisis, hasta ahí llegamos, ¿sí? Falta seguir diagnosticando las últimas vacas y poder tratar de analizar esos datos. Entonces vamos a trabajar ahora con 368 cuartos de 92 vacas. ¿Se va siguiendo? Bien. Y acá el panorama, el muestreo de esto sigue siendo al secado. Lo único que cambié fue la cantidad de cuartos analizados porque son las que tengo los resultados al postparto. Y tenemos muy parecido la dispersión de información, que tenemos 63% de sin desarrollo, un 23% entre corina y staff. Seguimos con el nivel de contaminadas de un 6% y aumentó un poquito el porcentaje de aureus debido a que sacamos las vacas que todavía no tengo el dato postparto. Cuando voy al muestreo postparto de esas mismas vacas, de esos mismos cuartos, ¿sí? Observamos algo muy notorio, que pasamos de un 63-64% hasta un 80% de sin desarrollo, donde aumentamos, y esto lo van a ver, aumentamos casi al doble el porcentaje de contaminadas. Y acá hay un dato importante, que es una disminución en la cantidad de aureus del secado al postparto. Y después las demás ven que fueron disminuyendo, muy esperado, obviamente el corine que haya casi desaparecido. Para compararlo, para tener una imagen comparada de lo que estoy mencionando, la línea de las X tengo las bacterias aisladas y en la línea de las Y tengo el porcentaje. Obviamente que el marrón oscuro es el secado, el marroncito claro es postparto. Y acá observamos que, bueno, el corine era lo esperado que haya desaparecido. El staff especie fue interesante, casi el 50% hubo una reducción. Y esto sí me parece importante también, que se lo había marcado antes, que de un 4% pasamos a 1,6, 1,4%. No me acuerdo bien, pero que es un dato importante. Después lo demás es más que lo esperado de los resultados. Para explicar un poco lo que voy a mostrar después, armamos esta tabla con Martín para que ustedes entiendan cuando hablamos de las tasas y contarles un poco que cuando se dan en el secado un cultivo de un cuarto sin desarrollo y sin desarrollo del postparto, las considero sanas. Cuando me da sin desarrollo el secado y una bacteria A, B, C, la cualquiera, la considero como una nueva infección. Una bacteria A en el secado y un sin desarrollo la considero como una cura. Una bacteria A y una bacteria A al postparto la considero como no cura, y una bacteria A en el secado y una bacteria B en el postparto la considero una cura y una nueva infección. La cura de la bacteria A, que no aparece en el postparto, y una nueva infección de la bacteria B que no aparecía en el secado. Y son las famosas CUNY. Después, todo combinación que me dé de contaminadas
lo saqué del análisis. Por ejemplo, una bacteria A o C, cualquiera, y contaminada del posparto, la consideré contaminada del secado, y una bacteria al posparto también la consideré contaminada, y contaminadas las dos salieron de este sistema. De los cuartos que tuvimos, y estos son los resultados de los diagnósticos positivos que tuvimos esta tasa de nuevas infecciones, que son las nuevas infecciones más las CUNY, que eran las curadas, más las nuevas infecciones, sobre los cuartos sanos y los CUNY, ¿sí? Y todo eso me dio un valor de 10,78 la tasa de nuevas infecciones. Cuando hablamos de la tasa de cura, estamos hablando de las curadas más las CUNY, que las tengo que poner de vuelta acá, con los cuartos infectados al secado. Y eso de un valor muy bueno del 91,58% de la tasa de cura. Y después un dato que aprovechamos que lo teníamos era la tasa de protección, que lo pudimos sacar, que nos da un 98% de tasa de protección. Lo que aproveché eran pocos cantidad de aislamiento de Aureus, pero me pareció interesante ponerlo, que la tasa de Aureus nos dio un 87,7%. Todos estos datos obviamente no están terminados, nos falta analizar el 23% de las muestras, pero al día de hoy esto fue la tasa de cura que tuvimos en estas vacas que analizamos. Esto, al tener información de cultivo en tambo y tener los registros de mastitis, pudimos analizar esta información, que de las 98 vacas que están registradas y que tengo información en el BIRSA, que es el programa que usa este campo, 18 dieron casos clínicos, y acá dice dos gráficos distintos. Uno fue con las decisiones que tomaron en el campo y con el cultivo en tambo, donde dio un 5% de gram negativo, un 33 gram positivos, un 6% contaminadas, un 28% de tratamientos directos y un 28% sin desarrollo, ¿sí? ¿Por qué puse esto? Porque acá hay vacas que de estas 18 hubo 5 vacas que por decisión del tambero y por la gravedad del caso clínico fueron directamente al tratamiento y no entraron en el cultivo en tambo. Si sacamos esas vacas que no entraron en el cultivo en tambo, analizando solo el cultivo en tambo, tenemos que el 54% de las vacas fueron tratadas y un 46% no fueron tratadas con cultivo en tambo. Y esto es medio lo que se viene pasando mes a mes, año a año. En este tambo tratamos aproximadamente el 50% de las vacas. Y por último, hicimos un análisis para ver si había alguna asociación con el método de secado y el método y la mastitis clínica, la aparición de nuevos casos de mastitis clínica hasta el posparto. Y acá tuvimos que vacas secadas con pomo más sello interno tuvimos 18 y solo con sello interno tuvimos 119, ¿sí? De 137 casos clínicos que tuvimos. Y con este valor predictivo de 0,04 a un P de 0,5 nos dio una asociación que la terapia de secado, el método de secado, tenía relación, estaba asociado a un nuevo caso de mastitis posparto. Esto es más que interesante. Lo que no puedo decir que las vacas que por no usar el pomo tuvieron más casos clínicos, o si habrían usado pomo tendría más posibilidad de cura, ¿sí? Bueno,
¿Alguna duda? Martín, venga. Bueno, ahí pasen adelante. La sumamos a Met, que nos interesa que trabaje un poco y que se gane la comida. Y ahora es el momento de si alguien tiene dudas o preguntas para los dos casos que presentaron, que vayan evacuando. ¿Te acordás que tenés que ganarte la comida? Una pregunta para Rocío que me quedó una duda. Cuando armabas la decisión de secado selectivo, que lo hacías en base a cultivo en tambo, ¿cómo cultivabas? ¿Cultivabas leche compuesta? ¿Cultivabas muestra de los 4 cuartos? No, generalmente no hacemos test mastitis California y tomamos muestras compuestas. No, me refiero al cultivo que hacías. Hacías el cultivo en tambo, ¿sí? Sí. Entonces era muestra de los 4 cuartos. De los 4 cuartos, sí. Perfecto. Sí. Y la pregunta que va a ser después para todos es si pudieron ponerle números, ¿sí? Al hecho de decir, bueno, cuánto gasto o cuánto gasté en método de diagnóstico como esto respecto del gasto del antibiótico, al margen de lo que uno sabe de la restricción de básicamente del uso de antibióticos, ¿no es cierto? Sí, no, nosotros no lo evaluamos todavía. En realidad, yo al no utilizar cultivo, porque la realidad del cultivo lo utilizamos para el ensayo, en lo que es mi trabajo es solo por paleteo y es una decisión solo por paleteo, entonces ahí no tengo ningún costo, ninguno. ¿Se entiende? No. Seguro que hay una reducción. Ahora, ¿de cuánto no lo tengo? Y Marco, ¿por qué teniendo toda esa data que tenías acerca de las vacas previo a la selección no lo usaste? Hay un tema de varias cosas. Primero, no tengo ninguna persona que no sea yo, que esté adentro del tambo, que podamos hacer ese trabajo de la diaria, de cada vez que sequemos, que yo en enero secamos 300 vacas juntas, juntamos 60 secados por semana, y lo intentamos y fue muy... hacer ese análisis complicó mucho, y la realidad es que lo terminaba haciendo yo desde afuera, no llegaba en tiempo y forma, entonces me pareció que a la larga iba a ser peor, pero obviamente la información está, se analiza todo, porque yo trabajo con el control lechero mensualmente, por lo tanto está todo cargado, está todo la información está, falta cerrar y juntar todo y poder ayudarlo a esa información. Y cuando vos largaste estaba ese nivel de somáticas en leche de tanque, que dijiste vos cerca de 400.000. Yo arranqué, sí, en realidad un poquito más arriba, pero 450 es el valor que se mantenía, iba a 600 y a 400. Durante el ensayo. Durante varios años, mejor dicho. En ese tambo no se hacía nada de calidad de leche desde que arrancó. Los tratamientos eran cuando la mastitis era mastitis, definición de mastitis del tamero, grumo, cojalones, no, nada de ir a buscar, como hablaba Martín hoy, ir a buscar el filtro si estaba sucio o no. Hoy se hace eso, antes no se hacía, vos mirabas el filtro, era espantoso y para ellos no había mastitis. Y todo eso fue un trabajo que me llevó 2 años poder, por la simplicidad que te plantea el productor, que él no quiere complicarle la vida al tamero. Entonces, esta de no complicar la vida, este trabajo de analizar la información también me complicaba a mí, tratar de llevarlo al campo y lograr resultados. Una de las cosas que me pareció interesante hablando con Marcos, no sé si alguien más está haciendo terapia selectiva. Nosotros no tenemos mucha más experiencia, para mí estos son los primeros casos prácticos que
que tomo conocimiento es que, ¿viste? Están esos trabajos de decisión basada en algoritmos, de células, mastitis clínica, etcétera, que parecen ser eficaces y reducir los costos, pero evidentemente estamos teniendo una dificultad en poder vender el servicio de analizar esos costos o tener ese tiempo. Entonces esas pruebas al pie de la vaca, como en el caso de lo que viene haciendo Marcos con California o Rocío con cultivos, logísticamente terminan siendo más fácil. Evidentemente en el caso de los cultivos tiene un costo agregado. No, está bien el comentario porque evidentemente si nos vamos a basar probablemente en lo que uno ve de la biografía extranjera, en la cual esto es apto únicamente para tambos de 200.000 cebras o 250, el hecho de que vos lo hagas en este tambo y tengas información cuando termines de analizarla, quiere decir que no va a quedar restringido solamente el tambo, que te mira, si no lo tenés así, no. Entonces, viste, bueno, da la ventana para decir, mira, en casos en los cuales se podría hacer de esta manera. Si encima tenés la data esa y tuvieras tiempo para analizarla, y bueno, es una información más. A su vez tenemos cultivo en campo, que también podríamos, una herramienta más como hacen ellos, que lo podríamos llegar a utilizar. Pero ya se me complica que hagan bien el cultivo en campo con vacas clínicas. Nada, me preocupa la logística. Otra pregunta para Rocío. Primero que no temblaste, no se notó, felicitaciones. Consulta, vos hablabas de tratamientos diferentes, sí, uno solamente pomo, el otro le agregás inyectable, por ahí me lo perdí, pero lo explicaste. ¿En qué casos decidís la terapia con inyectable? Y bueno, quizás lo que también estaría bueno evaluar más adelante es si realmente esa terapia con inyectable en esos casos tiene un efecto positivo o lo estamos aplicando de gusto nomás. Estamos usando antibióticos en caso de que aislemos aureus, uveris o bueno, algún estreptococo. Después todo lo que son bacterias no tan complicadas usamos poco. Y el antibiótico que usamos ahora es terramicina, y si no estábamos usando tirosina, pasa que por ahí la tirosina, como tenemos que aplicarla más días, es más complicado. El día que secamos ya hacemos todo, una aplicación de terramicina, el pomo y el sello. ¿Y el pomo? ¿Qué pomo? Y ahora estamos usando el de Fatroximil. Y Tixil o el otro, el Itracil. Yo te quería preguntar si tienen tambos en Uruguay que estén haciendo terapia selectiva y qué protocolo están usando, y aprovechando tu binacionalidad de Países Bajos y Uruguay, ¿cómo es la realidad de lo que sabes de uno y otro lado? Sí, tenemos bastante tambos punta, son casi todos tambos en estas condiciones, con parición muy estacional, con la mayoría de los secados ahí en verano. Yo tengo alguno en seguimiento, funciona muy bien. Lo único que quería comentar, no lo voy a preguntar porque presentaron los datos y no había, pero sí quiero comentarle como advertencia. Cuando empezamos tuvimos bastante problema de nocardia al parto. Y eso tiene mucho que ver, creo yo, con la higiene del secado. Entonces hoy en día, si pasamos un tambo a secado selectivo, como mínimo vamos a hacer primer secado con la gente y seguimos controlando cada tanto que no se desvía del protocolo. Con respecto a Holanda, bueno, obviamente no tengo mucho más conocimiento de lo que puedes tener tú o cualquiera que lea un poco la literatura académica o lo que sea. En Holanda hoy en día está prácticamente prohibido usar un pomo de secado o un antibiótico en vacas que uno sabe que están sanas. Les ha ido muy bien, lo han analizado bastante durante muchos años ya, y el secado selectivo les funciona muy bien. Y ni siquiera aparentemente son muy de uso de sello interno. Eso ni siquiera para ellos es como una herramienta sí o sí, que para mí sí que lo sería. Por las realidades de nuestros repartos y donde vive la vaca. Sí, tal cual.
Si uno ve, los tambos bien manejados, estabulados allá, tienen un 3%, 4% de clínicas en los primeros 30 días en leche y nosotros estamos más o menos en esos niveles que mostraste tú. Marcos, ¿a qué le atribuís el aumento en las contaminadas y por qué excluyeron directamente del análisis total esas contaminadas? ¿No le van a hacer un muestreo posparto? Nico, primero, ¿a quién le echo la culpa? Es a mí. Bueno, me dirigí hacia la muestra, ¿era tuya o del tapero? No, las muestras son todas mías. Puede haber alguna posparto, algo que nos pasó estas vacas, que eso por ahí Lili tiene más esa información, pero las vacas que al parto tuvieron una mastitis grave y yo no llegaba a hacer el muestreo, le pedí a los tamberos que me saquen. La realidad es que no comparé si esas vacas contaminadas fueron de los tamberos o fueron mías. La realidad es que están acostumbrados a sacar muestras para hacer un cultivo en tambo y si vos viste la cantidad de contaminadas no son muy grandes, están entrenados y rompo mucho para que sean higiénicos, tanto en la colocación de sello interno y pomos usamos, porque no tenemos en todos los pomos que hemos usado toalla, por lo tanto usamos ya algodón y alcohol al 70%, nos olvidamos las toallas de los pomos si vienen o no. Y eso, por ese lado no. ¿A quién le atribuyo? A la maniobra, ¿sí? No hay otra excusa. Y después, ¿por qué la sacamos? Y porque no sabemos esas contaminadas que dieron al principio, por ahí era alguna bacteria. Viste que cuando tenemos 3 colonias adentro del cultivo, de la placa ya es contaminada y cuál estuvo adentro no lo sé, por lo tanto, nada, puede ser como no, hay que hacer un corte y el corte es contaminado o no, contaminado sí. Entonces, no, me parece que por eso la sacamos. La pregunta es para Met, si en Uruguay consideran, o también para vos Marcos, si está contemplado en este ensayo evaluar la producción que tiene la vaca al momento de secarse los litros individuales, y si ustedes creen que eso es importante. A mí se me ocurrió lo mismo cuando vi los datos y en los hechos, como no hice un ensayo formal, digamos, no me fijé, pero lo voy a hacer. La realidad es que nosotros esa información está porque tenemos el control lechero. La realidad es que no le dimos importancia. Es un tambo que seca con muy pocos litros, ¿sí? Porque la producción es baja y no estamos hablando de tambos de secamos vaca de 25 litros. Puede haber alguna overa que sequemos, pero la mayoría son las cruzas y están muy pinchadas en leche. Yo creo que esa pregunta que hace Sergio es bastante pertinente. Si se acuerdan las curvas de lactancia que mostró Abuelo ayer y que mostraba Julián, estábamos secando muchas vacas con 30 litros, que es la realidad de muchos otros tambos que trabajamos. Entonces, estas aproximaciones, no se puede hacer una traducción simultánea a cualquier otro tambo con cualquier otro tipo de vaca, ¿no? Ahora, probablemente tampoco esté reducido solamente a estos tambos orgánicos o pastoriles de relativamente baja producción. Seguramente esas vacas de Holanda que se secan con terapia selectiva, su producción al momento del secado no es particularmente baja. Sí, aparentemente desarrollaron mucha estrategia y fijaron mucha estrategia para bajarle la leche. Pero sí, inclusive sin sello se animan a secarlas, salteando ordeñes, bajando la ingesta de energía, todo lo que dijo Ángel ayer. Y una cosa más, yo creo que para esos tambos grandes tenemos que pensar, sí, para mí, con tanques abajo o entregas de leche abajo de 200.000 células. Sí, que nos da una seguridad más de salud de ubre que estar más cerca de 250, como en estos tambos para mí me permite más relajado. Pero en realidad que tambos de más producción sería un poquito más exigente. Es más, soy más exigente y por eso todavía no me animo a hacer en otros tambos porque estoy secando vacas de 28 o 30 litros. Entonces,
una enfermedad. Y ahí sí, por ahí tomaría otra información más que un paletero, ¿no? Sí, a nosotros nos preguntan bastante, que bueno, uno de los tambos que nos entregó acá en la diapositiva, que tiene mucha vaca sueca, que tiene mayor producción al momento de secado, es algo que los tamberos nos preguntan, y la vamos a secar sin antibióticos, con tantos litros, y es como un miedo también ahí que tenemos, aunque el cultivo nos haya dado sin desarrollo, ¿no? Esto es una pregunta para ustedes y también un poco en general, porque este año ha ocurrido, que viene en base a esto que están comentando, lo comentó Mete, lo comentaba recién Rocío y también vos, Marcos, que este año hemos tenido en nuestras zonas y otras zonas más muchos accidentes, entre comillas, en vacas que estaban secadas, se secaron recién, terminaron con mastitis tóxicas y muertas. Pasó más de una vez y de vuelta es probable que dentro del grupo que está acá alguien más ha tenido experiencias. Este año fue un año particularmente complicado, nuestro verano fue muy terrible y con condiciones de higiene a veces no fueron tan extremas, pero un pequeño error en la inoculación de la jeringa intravenosa, a ojo, los secados no solamente con sellos, sino secados con antibióticos, generaron accidentes en varios tambos. Así que quería escuchar un poco las reflexiones al respecto que ustedes puedan tener, también la gente de la audiencia. La verdad, Luis, que el tema de poner pomos y el manejo del pomo, yo creo que es algo que uno rutinariamente está trabajando, ¿sí? Cómo desinfectar y cómo evitar eso. Yo creo que hay algunos casos, yo tengo algunos casos con esos problemas, pero en realidad que en esta zona tuvimos mucha seca, y algo que no comenté de este campo, el preparto, como la vaca seca está en forma pastoril, que me olvidé de contarlo, Martín. La vaca preparto, vaquillón y vaca están sobre festuca. Y nuestros partos ahí también tenemos un manejo del ambiente que nos juega a favor, podríamos decirlo. Pero la realidad que para evitar eso, yo creo, aparte de los pomos, la colocación de pomos, para mí el ambiente de los prepartos es un tema que es donde yo veo donde más problemas tenemos, a dónde llevamos las vacas secas y a dónde metemos las vacas preparto. Con respecto a la técnica de secado, ahí con Rocío, cuando empezamos con los secados, hicimos un video en formato TikTok, así cortito, en donde para que cada ordeñador, cada operario pueda tener en el celular el video, dura 20 segundos, por más tiempo no lo ven. Te lo paso, creo, no sé si no está en el Instagram nuestro, no sé, pero te lo paso. Hicimos un video así cortito de cómo aplicar preveniendo los problemas. Igual tuvimos algunos problemas. Eso es lo que iba a decir, que tuvimos. ¿Suena? ¿Se escucha? ¿Sí? El año pasado sí tuvimos un caso, y este año lo que bueno, hablé con Martín también, tuvimos casos de, no tanto mastitis tóxica, sino que mastitis gangrenosa, más que nada, que pérdida de cuartos, ¿no? Ponerle 2 vacas me pasó en San Benito, que perdieron el cuarto, y cuando íbamos al historial, bueno, a ver cómo habíamos secado la vaca, la habíamos secado con el sello interno. Me pasó en esas vacas que las sequé con sello interno, no todavía, esperamos que no, en vacas con antibiótico. Eso sí tuvimos este año. Puse tóxica como ejemplo. Nosotros hemos encontrado un poco de todo en esos casos, a veces casos que requirieron intervención y hasta como tipo de buscar un referí, porque cuando pasa algo así y le echan con antibiótico, evidentemente no va a ser antibiótico, pero han sido casos a veces por pseudomonas, a veces por ciruceo que puede dar gangrena, pero más común pseudomonas, que como es un grado negativo sí se comporta finalmente como eso, aunque la gangrena evidentemente no se descarta y puede ser por diferentes motivos, otras causas. Sí, lo que tratamos de hacer hincapié es en las recorridas, ponerle secamos, y porque nos han pasado también que han aparecido vacas que no llegaron a ese extremo, porque no tienen que recorrer, o sea, si bien saben que tienen que recorrer los animales, pero bueno, cuando secamos recorran 2 veces las vacas o déjenla en un potrero cerca,
porque si no siempre hay alguna que otra, no, que están muy lejos, que no llegamos, qué sé yo, entonces bueno, recórranlas y en caso de que se noten cuartos inflamados, bueno, y ahí la volvemos al tambo. Eso también tuvimos esos casos que se agarraron a tiempo los animales, la han ordeñado, la secamos con pomo con antibiótico, ahora con el fatro, y bueno, se recuperaron. Hemos tenido casos, ahora hay uno, la revisé la semana pasada, por suerte no, porque muchas abortan también, no abortó, continúa con la gestación y bueno, y por suerte la pobre estaba bien, la agarramos a tiempo, pero bueno, hay que recorrer, yo digo, no queda otra, hay que recorrer los animales. Rocío, esos cuartos que volvieron inflamados de la secada, ¿cultivaste también y no, algo o no, directamente optábamos por ordeñarla, tratar la mastitis con pomo, en caso, bueno, con antiinflamatorios también, y en caso que sea necesario antibiótico inyectable, y después la secamos con antibiótico. Quería hacer un comentario a raíz de la pregunta que hizo Nico sobre el porcentaje de contaminadas al posparto. Hay un fenómeno, no tengo una explicación para eso, tengo algunas ideas, pero es bastante difícil, aún que estén súper bien tomadas las muestras de leche al posparto, es difícil tener muestras absolutamente sin desarrollo alguno. Posiblemente haya algo en el orden de cierta colonización del canal del pezón durante el secado, algo de esa, pienso que es algo que va por ahí. Siendo un ensayo, uno no puede permitirse ningún criterio interpretativo esotérico, es decir, uno se ciñe absolutamente al criterio de 3 especies diferentes, es una muestra contaminada. Pienso internamente que muchas de esas muestras correspondían a leches de cuartos sin infecciones. Pero eso hubiera sido una interpretación y no ceñida al protocolo. Eso es algo bastante frecuente que existe en casi todas las muestras de parto, por lo cual lo dejo también como un pensamiento cuando se evalúa en general qué pasa, digamos, porque hicieron paleteo, en muchos lugares buscan qué es lo que hay al posparto en las vacas, ¿no? En las frescas. Y bueno, hay que tener en cuenta que aparecen estos desarrollos y que muy posiblemente no pertenecen a bacterias que vienen del interior de la glándula mamaria. Así que no creo que sea tanta tu responsabilidad, Marcos, en ese aumento al 10%. Una pregunta, Marcos. ¿En qué momento del posparto, cuántos días del posparto tomaron esa muestra? No escuché. ¿Cuántos días tras el parto? No, coincido con... ¿Cuál fue la dispersión? Te diría de 2 días a máximo 10. Dentro de esos parámetros me estuve moviendo. No tenía fecha. Yo agrupaba vacas paridas y iba y tomaba. No, está bien, coincido con la doctora Tirante. Y eso que las muestras las tomaba yo, No, por lo general el descalostrado, los días que le dan descalostrado ahí es el momento que yo le hago tomar la muestra por esto. Yo tengo muestras de calostro, pero el tema es que no llegaba a todas. Mejor dicho, no. Tendría que haber tenido a alguien que me mostré en el lugar para tener todas en el mismo momento. Yo tengo una pregunta para Gustavo en relación a esta transición de orgánicos y lo que les espera para adelante. ¿Qué cosas crees que ustedes van a tener que profundizar el trabajo a partir de estas limitaciones en el uso de distintas drogas? ¿En qué cosas van a tener que seguir poniendo foco? ¿Qué cosas nuevas van a tener que incorporar en relación a eso? Alguien ayer me preguntaba de estas terapias no antibióticas, de pulsos acústicos y demás, y qué otras cosas andan dando vuelta que crees que los pueden ayudar, no solo en mastitis, sino quizás también en otras afecciones.
Bueno, con respecto al tema antibióticos, venimos teniendo bastante presión desde Nestlé y bueno, creo que uno de los factores es tratar en esta etapa de transición de lograr ubres más sanas, por un lado, y por otro lado también están algunos tambos orgánicos, quizás no de la zona nuestra todavía, pero en la zona de Córdoba, que ya están trabajando con algunos tratamientos alternativos que, bueno, conocido, queremos ir a ver qué es lo que están haciendo, porque acá en el tema orgánico, la verdad, en Argentina no hay mucha información, la información que viene es de afuera y la verdad que los tratamientos homeopáticos que plantean es mucho en base a vegetales y no encontramos especies parecidas. Con el tema de mastitis, bueno, tengo una con Martín para trabajar, que ya le comenté. Hay un grupo de veterinarios en Córdoba que están trabajando con glóbulos y bueno, quería con Martín ver si podíamos empezar a hacer algo. Por ahora, lo más importante para mí es ver si podemos también tener buenas condiciones. Yo no quise ahondar mucho porque me parecía más importante lo que planteaba Rocío y Marcos, pero esto nos llevó a hacer un replanteo de todo el tambo. Es más, hoy está dinamitado el tambo, porque se está agrandando la fosa, se está agrandando la salida. Me parece que el tema, dos cosas que vimos en estos 2 años, que cuando le dábamos confort a las vacas y cuando aplicábamos bien los planes sanitarios de vacunación, bajaban muchas incidencias de enfermedades. Tenemos 2 muy complicadas, que son la neumonía, que no le encontramos la vuelta, y el tema mastitis, que bueno, de a poco lo vamos encarrilando. No sé si contesté, Martín. Pero con el caso de neumonía, que ayer hablábamos con los chicos, les comentaba que en el 2020, cuando empezamos, como que habíamos tratado un montón de casos, o sea, habíamos tenido mucha neumonía en la recría más que nada, y este año, después de 2 años de vacunación rigurosa, o sea, cada 21 días se vacunan a los animales, 3 dosis de vacuna respiratoria, bueno, todo el plan sanitario como se debe, bajamos un montón el tema del uso de antibióticos para neumonía y bueno, ya que está Enrique, o sea, con el caso de la prevención y demás, el tema del pediluvio, mejorar los accesos al tambo, los caminos, o sea, todas cosas de darle confort al animal para que esté además en las condiciones más naturales posibles y creo que si el animal no está estresado, no es que no se enferme, pero se enferma mucho menos. Entonces está bueno eso de poner el ojo ahí en la prevención y en el bienestar animal, que creo que son la base del orgánico, no solo en usar antibióticos. En algún tambo también estamos trabajando con el kefir en la guachera y bueno, uno de los dueños del tambo es biólogo y él sostiene que si logramos sembrar el ambiente con bacterias benéficas, vamos a lograrlo. Lo que pasa es que, bueno, la verdad que esto lleva tiempo y me parece que, o sea, la presión para que no usemos más medicamentos es demasiado fuerte para el lugar de donde salimos. Yo, si les digo, cuando empezamos, la guachera tenía un 15-20% de mortandad y hoy lo bajamos al 5%. La pregunta, perdón, es extra mastitis con respecto al manejo del tambo orgánico. La pregunta concreta es con respecto al gramón, conociendo la zona, Luján, alrededores, cuánto duran las pasturas y cómo invade el gramón y cómo combaten en ese tambo orgánico. Bueno, la verdad, compramos un arado, por ejemplo. Yo no estoy exacto con todo lo que es agronomía, lo maneja Oscar y José, pero bueno, tenemos 2 tipos de pasturas, una pastura de ciclo largo, otra de ciclo corto. No se hace nada de silo de maíz, todo el silo que se hace de silo de pastura y algún silo de sorgo, porque, a ver cómo les explico, el campo, si bien tiene un sector,
Después tiene todo campo alquilado, pero tiene bloques alquilados en distintos lugares donde no podemos llevar hacienda porque la roban. Entonces ahí, por ejemplo, se hace una siembra de sorgo y un silo de sorgo, pero en lo que es la zona de pastura, de pastoreo, ahí no se hace ningún tipo de cultivo para ensilar más que las pasturas o los verdeos. Me quedó una más. Respecto al tambo orgánico, en un momento comentaste acerca del manejo de antiparasitarios o medio por encima, si puedes ser más específico. Y otra cosa más, sí mencionaron el kefir. ¿Cómo lo utilizan? Bueno, lo mismo, ensayo, prueba y error, ¿no? Empezaron a que todos los terneros que entraban a la guachera, cuando les enseñaban a tomar, porque, bueno, agrego más cosas. Los tambos que estamos atendiendo, 2 tienen alimentadores automáticos y, bueno, nosotros cuando nace la ternera está en 5 días en una escuelita donde le enseñamos a tomar de la tetina para que después entre al alimentador automático más fuerte y ya chupando de la tetina. En ese momento le dan el kefir y a los terneros que empiezan con algún caso de diarrea también le están haciendo tratamientos con kefir. No sé si había alguna otra categoría más que le eran esas. Y eso con respecto al uso de kefir, pero ya les digo, prueba y error nada más. Ahí, bueno, en ese tambo que estamos usando kefir, tenemos un diagnóstico de Cryptosporidium, con lo cual estamos bastante complicados y bueno, creo que hay que apuntar un poco al manejo, ahí que me parece que está fallando. Y la otra pregunta era de los antiparasitarios. Bueno, no se pueden hacer tratamientos masivos. El tema es que tenemos una diferencia conceptual con la gente no de la certificadora, pero nos hicieron la observación que el antiparasitario tenía que ser individual y todos sabemos que el problema parasitario está en la pastura, o sea que está totalmente contraindicado hacer tratamientos individuales, así que hacemos los recuentos de parásitos en un porcentaje de los animales y en base a eso decidimos usar o no antiparasitario, pero para que vean, el año pasado hicimos 2 veces desparasitamos en todo el año. Bueno, eso es lo que les puedo decir del manejo de antiparasitarios así sencillo, ¿no? Rápido. Y lo que sí empezamos a hacer es tratar de que todos estos recuentos de parásitos no sean hechos por nosotros y que vengan de un laboratorio, así un poco quedábamos, que no era una decisión nuestra, sino que venía de un análisis de afuera. Todo tiene que estar trazable, todos los tratamientos que hacemos, es más, tenemos que anotar todos los tratamientos que se hacen de los animales. Bueno, agradecemos entonces a los disertantes y ponentes de casos prácticos. Yo para arrancar y que empiece a rodar, quería preguntar, Julián, porque ayer obviamente hablaste de una combinación importante de drogas que evidentemente para este subgrupo de la lechería de los orgánicos es poco probable que tengan un futuro, pero hablaste también de una tecnología nueva como son los collares y qué lugar ves que pueden tener estas tecnologías no farmacéuticas en el manejo de estos sensores, tanto en el manejo de la reproducción, y hago extensiva la pregunta también a Ángel y a Farina sobre también el manejo de otras enfermedades de transición. Sí, para el caso de la reproducción, no creo que el tambo orgánico sufra demasiado pasar a un sistema orgánico en la aplicación de hormonas, porque estos sistemas de detección de celo, en general, para solucionar el tema. Y algunas patologías como puede ser el anestro y el quiste folicular son de curación espontánea también con el tiempo, por lo tanto no sería un grave problema. Por ahí
el tema metritis a lo mejor, o piómetras, que la piómetra requiere de prostaglandina, pero eventualmente también con el tiempo, o sea que no veo un problema de limitante del tambo orgánico para lo que es la parte reproductiva, no es grave la cosa, me parece. Sí, en lo que se refiere a las enfermedades de transición, un poco más va enfocado, creo que similar, no va a haber mucha diferencia con tambos normales. Lo que estamos hablando realmente se usan principalmente para la detección más eficaz o incluso precoz de enfermedades, es decir, la capacidad de detectar enfermedades un par de días antes de lo que normalmente seríamos capaces de detectarlos mediante exámenes de los animales, lo cual eso sí que podría un poco beneficiar a estas explotaciones orgánicas por el hecho de si somos capaces de coger las enfermedades antes y el inicio del tratamiento de forma más eficaz, esa duración del tratamiento sí que puede que sea menor por el hecho de que la enfermedad está, por así decirlo, menos complicada al inicio, pero realmente la aplicabilidad de esos sensores yo creo que sería muy similar a un tambo convencional. Más allá de estas preguntas, uniendo los dos extremos de las presentaciones, dudas o cuestiones que hayan quedado de ayer. Sí, Ángel, vos ayer en algún momento planteaste respecto de la cetosis y de los factores preventivos el tema del bienestar animal, concretamente desde el bienestar social, digamos, desde la competencia social como algo relevante. Digo. Y la pregunta es un poco, me quedé, ¿qué grado de incidencia ves en ese tipo de maniobras, de movimiento de vacas, en la cetosis o en las enfermedades metabólicas? Porque acá es algo muy común, que la vaca pare, va a un rodeo, de ahí va otro, de ahí va fresca, y si no pasa por el castrado, y se generan por ahí en esos primeros días movimientos de las vacas, y bueno, me gustaba. Sí, no, es realmente una pregunta muy buena. A nivel de datos, por así decirlo, científicos, sí que no te puedo decir hay este estudio, este otro estudio que pueda referir. Sí que es cierto que esto es más experiencia práctica de establos que han hecho cambios de manejo, particularmente en Estados Unidos, lo muy tradicional, y está relacionado un poco con el uso de sensores y demás, era muy tradicional lo que tú decías, al parir, iban a un grupo de frescas, ahí normalmente se intentaba por lo menos checarlas una vez al día y demás, de forma que tenían que pasar, son grupos de un tamaño considerable, con lo cual tienen que pasar bastante tiempo bloqueadas en el comedero y demás, y todos estos, y realmente ahora se ha visto que parte de todas esas enfermedades de cetosis que veníamos viendo al comienzo de la canción, igual éramos nosotros los que los estábamos generando con ese manejo. Muchas explotaciones que con la implantación de estos sensores han dejado de hacer esos chequeos diarios y demás y dejar más las vacas a su libre albedrío. Realmente se ha visto que sin cambiar nada más que eso, la incidencia de enfermedades ha disminuido, con lo cual sí que es cierto que ese estrés social, lógicamente es una combinación de muchos factores, es el estrés social de estar cambiando los de grupo de forma continua, el hecho de tener que estar bloqueadas por 1 hora, 2 horas cada día, cuando normalmente lo que se hace es una vez que salen de la sala de ordeño, con lo cual realmente en ese momento las vacas normalmente lo que quieren es comer o dormir, las estás obligando a hacer algo que ellas no quieren y demás, con lo cual, pero sí que se ha visto explotaciones en que han cambiado, han dejado de hacer eso y la incidencia de enfermedades metabólicas ha disminuido, pero esto es de nuevo a nivel anecdótico, no estudios controlados. Ángel, una pregunta. Ayer dijiste que muchos de los tambos trabajaban hasta un 150% de su capacidad. A mí me quedó picando cómo manejan, por ejemplo, temas sanidad, brucelosis, tuberculosis, cómo realizan la práctica veterinaria, y sin contar que para nosotros, por lo menos yo particularmente en los lugares que he trabajado siempre fue muy incómodo, vacunación de aftosa, siempre hay vacas que se golpean, se lastiman, caída de la reproducción. Sí, desde luego, es un sistema distinto realmente
Bueno, el problema, Michigan es uno de los únicos estados en Estados Unidos que todavía tenemos una doble zona. La mayoría de granjas lecheras están en una zona libre de tuberculosis. Realmente no tenemos que hacer testaje anual o nada, simplemente en caso de que haya algún caso positivo y matadero, con lo cual no hay realmente ningún tipo de vacunación obligatoria que se deba realizar de forma anual o de forma periódica en esos establos. Y realmente todas las prácticas que se hacen en esos animales realmente no se hacen en los propios grupos. Lo que tienen es como propias áreas de separación, de forma que las puertas automáticas seleccionen a los animales al salir de la sala de ordeño y las colocan en otra área especial, no es en el propio área donde van a estar al 150%. No sé si eso responde tu pregunta, pero no, normalmente las vacunaciones, todas las prácticas de manejo que se realizan no se realizan en el propio grupo. De hecho, muchas de las explotaciones no tienen, como lo llamáis aquí, las trabaderas de cabezas, son simplemente raíles con comedero. No hay forma realmente de bloquear a los animales. Muchas de las explotaciones, los únicos grupos que van a tener las cabezadas son el grupo de frescas y el grupo que igual tengan que hacer inseminaciones, pero otras explotaciones también hacen las inseminaciones a la salida de la sala de ordeño. Pero si no, disculpa, pero si no, sí, en algunos lugares que todavía está, termina siendo un rodeo. Haces el 20%, las soltás y después empujás todas las otras que no tienen lugar. Pero termina todo ajustado, igual que acá. Pero sí le hacen trampas en ciertos lugares, muchos lugares. ¿Alguna otra duda, pregunta que haya llegado ayer? No, yo lo único que quería decirle a Farina es que consideren el uso de Pageni y de metabolase para medicina humana, para cuando trasnochamos o tomamos demasiado. Si es bueno para el hígado de la vaca, debe ser bueno para nosotros. Varios coinciden con mi observación. Tienen un nicho ahí. Está un producto que es similar, que ahora está probado en Japón, que se usa por la terapia del hígado graso no alcohólico. Podemos hacer un ensayo acá. Bueno, a modo de cierre, me queda nada más que agradecerles por estas 2 jornadas realmente muy intensas, a cada uno de los participantes por haber venido. Creo que aprendimos sobre cómo tratar para curar sin dejar de trabajar en la transición, de diagnosticar y tratar también desde el punto de vista holístico, de enfocarnos en la reproducción del primer servicio con ayuda de nuevas tecnologías y sin dejar de enfocarnos en la transición, y por supuesto adaptarnos a las nuevas tecnologías que nos desafían cada día, y adaptarnos a las nuevas exigencias, a las nuevas regulaciones, a los consumidores, a los nuevos tiempos. Y creo que nuestro desafío es trabajar juntos, laboratorio y campo, y trabajar en la lechería del futuro. Así que bueno, yo por mi parte me voy muy contenta por todo lo que vivimos, lo que comimos, lo que bebimos y por la participación de todos. Vuelvo a agradecerles y bueno, estamos en contacto, estamos disponibles para trabajar juntos y seguir creciendo juntos.